Ricardo Bonilla. Pues Néstor, es que a mí me sorprende que yo lo he oído a ustedes de temprano muy benévolo con el señor Bonilla, muy pobre, que un viejito ahí ingenuo, un profesor. Felipe, le voy a confesar. No ¿Cómo, creo. ¿cómo por qué? No, Felipe, porque no creo que haya que juzgar a Bonilla con la misma vara que se está juzgando a Carlos Ramón González. Carlos Ramón González es un señor de uñas largas, quien fue secretario general de la Presidencia de la República, es un señor que ha estado siempre al servicio de su billetera. Sí. A Carlos Ramón González lo único que le importa, y fue presidente del Partido Verde, y hoy se hacen los tontos quienes convivieron con él políticamente en el Partido Verde, pero Carlos Ramón González ha sido siempre un negociante de la política. Pero... Y ahí hay muchos, Iván Name, Andrés Calle, los congresistas que se robaron mucha plata. Sí. Ricardo Bonilla, no creo, Felipe, que se haya robado un solo peso, que no quiere decir que no haya cometido errores. Es decir, errores, delitos. Delitos, por supuesto. De errores no, es que no es Papá Noel, es que ese señor Felipe, Bonilla no es un Papá Noel ahí que llegó por la chimenea con unos regalos para los niños. No, hace parte, lo dijo la magistrada, de un entramado criminal. Entonces dicen el profesor Bonilla, pobre profesor Bonilla, que lleva 50 años dando cátedra, y después de 50 años de dar cátedra no se dio cuenta que estaba haciendo parte de un entramado criminal, sí, Felipe, y ayudándole a unos corruptos. Felipe, pero a diferencia, en gracia de discusión, déjeme decirle esto, a diferencia de muchos de los otros implicados, Bonilla no llegó allá para robarse un peso. Esta es mi impresión, usted le puede gustar o no le puede además gustar. La justicia no lo acusa de eso, no lo acusa de robarse. En este gobierno nadie va a robarse un peso, se los han robado todos, pero todos llegaron a hacer el cambio. Por ejemplo, Olmedo López sí llegó a robarse todo lo que había. Ese sí, por ejemplo, llegó a robarse todo lo que había. Olmedo se robó un pedazo, pero el resto lo utilizó para aceitar al Congreso. Pero esa imagen de que pobre Bonilla, se robó y los otros se robaron también. Años, que profesor 50. ¿Y qué? Es cierto que Olmedo López tenía un interés criminal para aumentar el tamaño. ¿Y quién coadyuvó en el interés criminal? Ese viejito, Papá Noel, Néstor, déjeme decir, Bonilla. Perdón. Déjeme decir lo que le aprendí a Felipe el día que condenaron al presidente Uribe. Hay que respetar la presunción de inocencia. Dos, mientras no sea condenado en un juicio, la regla general debe ser que las personas deben atender ese juicio en libertad. Esas dos cosas se las aprendí a Felipe, ya se las había aprendido a unos profesores ahí sí de verdad en el externado, pero Felipe lo recordó con mucha vehemencia y con mucha pasión el día que condenaron al expresidente Uribe en primera instancia, condena que después pero se es que revocó. Yo no estoy hablando... condena que después se revocó. Entonces, yo estoy diciendo lo que yo pienso, no estoy contradiciéndole a usted. Doctor Bonilla, pero no me lo presenten a mí y al país como un viejito buena persona, un ancianito de 70 años. Si no quiere que se lo presente como un delincuente, es decir que no cree que sea inocente. Y tiene derecho, porque yo entre otras cosas he defendido, yo he defendido aquí que en el debate público... diciendo que es un viejito, ay, pobre viejito Bonilla, que va a los hogares infantiles a repartir galletitas. Felipe, no, señor. No estoy diciendo que Bonilla vaya a los hogares infantiles. Ahora cuando lo condenen, si lo condenan, pues hablaremos de la condena. Felipe, lo que le estoy diciendo lo pronto la justicia dice que perteneció a un entramado judicial criminal. Felipe, no me ha entendido. Por ahora condenémoslo anticipadamente. No meta en el mismo saco, Felipe, le recomiendo a Carlos Ramón González, que tiene unas espuelas gigantes, que es un pillo profesional, fugitivo de la justicia, con Bonilla, que los dos es probable hayan cometido delitos. Pero no está... Néstor, yo nunca he oído a ningún delincuente, nunca. Es decir, de estos pues de cuello blanco que se llaman, diciendo desde el principio, no, es que yo sí cometí un delito, no sé.
Todos son unas santas palomas hasta que la justicia los condena. Olmedo López no, pues claro. Olmedo López no es una santa paloma. No, pues Olmedo López dividido por el cambio del dólar da el viejito Bonilla. Sneider Pinilla no es una santa paloma. Los congresistas comprados, todos son unos delincuentes profesionales, Felipe. Claro. Pero y hay personas, y hay otros que han cometido estos mismos delitos y sobre los cuales yo al menos, por ejemplo, he sido bastante condescendiente. Me acuerdo del exministro Sabas Pretel. Es que yo no me del exministro no, lo de, ¿cómo se llama? Sabas, Diego Palacio siempre me pareció. Lo que pasa es que como los oyentes nos cobran la coherencia, Felipe, entonces no les parece bien que hubiéramos excusado a Sabas Pretel o a Diego Palacios y en cambio estuviéramos. Les pido que me hablen de a uno. Héctor, quiero decirle, lo del exministro de Salud y lo de Sabas Pretel era Diego Palacios. De la época de Uribe, Felipe, la compra de la reelección de Uribe con notarías es juego de niños al lado de lo que estamos viendo. Lo de la Coneja Hurtado era un chiste al lado de lo que estamos viendo de la corrupción de este gobierno. No está bien, no estuvo bien antes y no está bien ahora. Claro. Es que eso es lo importante. Aquí circularon. Eso es lo importante, que digamos lo mismo siempre. Héctor, déjeme decirle esto. En la época de Uribe, la compra de los congresistas fue una notaría para ti, Teodolindo, y un puesto en el Seguro Social de Bucaramanga. Y una notaría también en Barranca para Yidis. Aquí fueron ríos de plata, maletines de plata que circularon. Pero bueno, entonces también volvamos a ese tema, Néstor. La verdad es que actitudes y conductas reprochables, condenables y seguramente delictivas, como las que pudo haber cometido el doctor Bonilla, en eso han incurrido durante décadas funcionarios de los gobiernos anteriores, porque desgraciadamente en Colombia nos acostumbramos a que esa era la manera de construir las mayorías en el Congreso. Así lo hizo el expresidente Uribe, con maletines el expresidente, no y si quiere comienzo más atrás. Con plata en maletines en efectivo. Y si quiere comienzo más atrás, pero lo habíamos visto. Pero así lo hicieron todos. Imagínese usted lo que hizo Juan Manuel Santos, por ejemplo, con los lo que hizo Juan Manuel Santos con los ñoños durante su gobierno, lo que hizo el presidente Duque con la Dirección de Prosperidad Social, que su director está, yo no sé si preso o en fin, pero está en una situación parecida al menos a la que está el doctor Bonilla. Yo no sé si está condenado o no, pero por lo menos parecida. No solo Ciro Ramírez, sino el señor García, que era el director de Prosperidad Social. Y de eso podemos quedarnos haciendo centenares de ejemplos. Y en todos los juicios tenemos que hacerlos de la misma manera. Tenemos que reprochar esta conducta y tenemos que esperar que los jueces los condenen. Le digo ante eso, como los ríos de billete, reuniones en la Casa de Nariño al lado de la oficina del presidente. Diferencias. Usted me puede decir que todos han sido iguales. Esto ha sido, yo no sé, Felipe, en el escalafón, en el corruptómetro. Yo veo medalla de oro. ¿Usted cree que esto es medalla de oro? Mire, en corrupción sí, porque otros eran medallita de bronce. Yo veo dos diferencias. Y otros de plata. Es que estos coronaron la como entrega del efectivo profesionales. La entrega del efectivo nunca se había mencionado o no se había aprobado para los congresistas. Y dos, que la bandera con la que llegó el presidente Petro a ser jefe de Estado fue la bandera de cambios en las costumbres políticas. Él se vendió como el anticorrupción y terminó actuando con las mismas prácticas de todos los gobiernos 8 de la mañana, 21 minutos. Vean, Néstor, quien quiera opinar sobre los exministros de preso que terminan el año presos por cuenta de la corrupción. Este es el gobierno más corrupto de la historia republicana de Colombia. ¿Usted cree, Felipe? No creo. Los hechos lo demuestran. No es un problema que me levanté hoy antipetrista y dije, no, es que no hay un gobierno anterior de los últimos 50 años, ninguno, Néstor, que haya sido tan corrupto como este. De los muchos gobiernos corruptos que hemos tenido. No, claro, yo no estoy exonerando ni centros poblados, ni el ñoño, ni lo que pasó en Santos con no.
Pero es que estos son campeones, Néstor. Es el gobierno más corrupto de la historia republicana de Colombia. Bueno, los dejo. Pero además, María Consuelo, señor. Néstor, es imposible desconectar de la noticia anterior y de la entrevista anterior. O sea, los soldados no tienen con qué comer, los atacan con drones durmiendo en hamacas, no hay, se reduce el presupuesto de defensa en 1.8 billones por iniciativa del ministro del ramo, y mientras tanto estamos viendo el escenario de la corrupción. O sea, eso no puede ser desconectado. Néstor. Pero a mí lo que sí me llama la atención es que el señor presidente defiende a un ministro y al otro no, cuando los dos eran igual de ministros. A uno ni siquiera lo menciona. Eso tiene todo que ver de pronto con eran igual de ministros, María Consuelo, pero no igual de corruptos. No, yo en cambio creo que es que el uno no se ha metido con el presidente y no ha dicho que fue una instrucción del señor presidente, que es el doctor Bonilla, y el otro sí dijo: yo nombré a Olmedo López por instrucción del presidente a través de Laura Sarabia. Y eso es lo que le está cobrando el presidente. Es el eslabón perdido de todo esto, eso es lo que está cobrando, y por eso no lo defiende. Siempre. Y a Bonilla la sí lo hormiguita defiende. codiciosa, como le dijo Petro cuando la sacó por Twitter. Siempre aparece el nombre. Siempre aparecen los grandes escándalos, pero no pasa nada. El nombre de Laura Sarabia. Aurelio, no sea impaciente, señor. No, yo soy muy paciente. Lo que pasa es que usted sabe que tengo una urgencia. Néstor, mire, yo conozco a Ricardo Bonilla. He escrito libros con él. Y sí puedo dar fe de que es un académico, y estoy seguro que es muy diferente a Carlos Ramón González. Yo en eso coincido con usted. Usted, dentro del historial de Carlos Ramón, le faltó cuando asolaba los campos de la provincia de Vélez en Santander como militante del M-19. Agréguele esa al prontuario que usted ya le encimó. Pero Ricardo Bonilla, y me da pena decirlo, le pasó en la presidencia de la República lo mismo que le pasó como secretario de Hacienda en la alcaldía de Bogotá. Usted recuerda que Bonilla estuvo en problemas, hasta estuvo con una sanción monetaria altísima que tuvo que, por haberle seguido a Petro el dictamen de los famosos fondos a Transmilenio, etcétera, etcétera. Hoy vuelve Ricardo Bonilla, con el dolor, se lo digo en el alma, a tener que pasar por una situación igual o peor, simple y llanamente por obedecer las orientaciones de Gustavo Petro. Detrás del proceder de Ricardo Bonilla está la orden política presidencial de Gustavo Petro. Sobre eso no hay duda. Ustedes lo dijeron esta mañana. Su teoría es que Ricardo Bonilla, Ricardo Bonilla estaba obedeciendo instrucciones. No, pero es que mire el conclave. No, Felipe, pero no. es que uno no le obedece al jefe yo cuando lo le conozco. dice si hoy Néstor Morales me dice a mí: Zuleta, vaya y mate al vergajo que está en la esquina con un megáfono porque está haciendo ruido para nuestra transmisión de Blue Radio, yo voy y lo mato. Eso no lo exonera, pero sí es una explicación le va de lo que a tocar pudo es haber pasado. escoger a usted, profesor Aurelio, con quién escoge, con quién escribe sus libros. Le va a tocar escoger mejor. Eso Felipe, en aras eso simplemente no lo de la exonera. información, debo decirle, Bonilla, es cierto, era un profesor economista muy respetado, que no tenía mancha. Esto es que, pero además hay que decir que Bonilla, ¿qué hacemos? Bonilla Aurelio, no se ha comportado como un delincuente. Perdón, Luis Ernesto. Aurelio, termina, por favor. Sí, yo quiero señalarle una cosa, Felipe. El hecho de profesor, que yo hable de esa manera de Ricardo Bonilla no lo exonera. Para eso está la justicia. Bueno. Pero hay unos antecedentes, por supuesto, y hay una calidad humana diferente. El presidente. Yo sí creo, estoy con Néstor en esto. Mientras Ricardo Bonilla daba clases en la Universidad Nacional, Carlos Ramón González asolaba los campos. Vive modestamente Ricardo Bonilla, tiene un apartamento modesto en la calle 48 con carrera 29, yo sé, detrás Felipe, de la Nacional. Es que yo sé que en este momento no estamos hablando lo más popular decir que Bonilla. Yo no creo que ojalá. No estamos hablando de Al Capone ni del el viejito Bonilla, buena persona, benévolo y catedrático, pueda demostrar su inocencia. Y siguió órdenes, que también es un delito. Claro, es que lo peor es que todo se armó en la casa de Nariño, Néstor. Al lado del despacho presidencial. El es que eso es lo increíble. Y el presidente, entonces el presidente de la República, bueno, es que no va a decir que, no se da cuenta, pero creo que no. La verdad, él no se da cuenta sino de lo que le da la gana.
creo que ante el comportamiento que han tenido otros exfuncionarios de este gobierno, el caso de Carlos Ramón González, del exdirector de Función Pública, que están prófugos de la justicia, un hombre que atiende a la justicia y asiste a su audiencia y es capturado en su audiencia, pues no se está comportando como un delincuente. Y yo creo también, como lo decía Héctor, que tenemos la obligación, gústenos o no, en cualquier orilla política de preferencias, que esperar a que sea vencido en juicio y en su última instancia, como pasó con el expresidente Álvaro Uribe, que perdió la primera instancia y ganó la segunda instancia. Pero aquí le falta una pata muy importante a este debate, y es si el exministro Bonilla estaba comprando congresistas. Bueno, los que se dejaron comprar, o locos, como lo dice el presidente, los que extorsionaban para aprobar los créditos de la nación, ¿dónde están? ¿En qué están esos procesos? Es que están en la Corte Suprema, porque usted sabe que son aforados. Pues claro, pero espere que vayan por ellos. Uadid y la señora... son 6 congresistas. La Guajira, ¿cómo se llama? Peralta. Pero entonces, Marta Peralta Piayú. Espérese. Son Karen Manrique, Uadid Mansur, Juan Pablo Gallo, Liliana Vitar. Me faltan 2 nombres. Chagui, no, Julio. porque ese es otro paquete. Julio Elías Chagui está vinculado por el caso Velasco, y Marta Peralta, que la mencionó la Fiscalía recientemente, también va por otra autopista. Me faltan 2 nombres de los 6 de la Comisión Interparlamentaria, y ahí hay una gran discusión, Néstor, sobre la forma en la que la opinión pública está recibiendo un mensaje de la justicia. Sé que son diferentes entidades, pero ¿cómo explica usted a la opinión que el Tribunal Superior de Bogotá manda a la cárcel al ministro que supuestamente les habría dado los contratos a los congresistas? No, pues y los congresistas siguen libres hoy. Eso no lo entiende nadie. ¿Cuál es la coherencia? Los congresistas involucrados. Pero adicionalmente... Son ritmos diferentes. No, pero Felipe... Claro, pero los ritmos de la Corte Suprema solían ser más rápidos. Los congresistas involucrados... La Corte ya definió la medida de aseguramiento. Uadid Mansur, y no les Marta Peralta de Piayú, Julián Peinado, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo y Karen Manrique. Pero los tiempos de la Corte solían ser más rápidos, Néstor. Uno no entiende por qué ya el Tribunal de Cundinamarca tomó una decisión de esta naturaleza y la Corte parece ni avanzar. Esta decisión en la Corte... Eso se tomó el 24 de junio, Ya Néstor. pasó por la Corte. Claro. La ponencia del doctor Misael Rodríguez proponía enviarlos a la cárcel y fue extrañamente, curiosamente derrotada por los otros compañeros. Así que la palabra la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia. Que los va a llamar a juicio, seguramente. Porque estamos en el momento de los compradores y vendrá el momento de los comprados. Hay noticias sobre el otro ministro, el ministro Velasco, que les ampliamos en segundos, que está preso esta mañana en Cali.